viernes. Hoy es un día muy especial porque estamos celebrando y haciendo un homenaje a la obra de La violencia en Colombia, producto pues de sus 50 años de haberse publicado. Y para ello tenemos a Alberto Valencia, que nos va a compartir hoy un poco aspectos relacionados con la obra, y le damos entonces la palabra. Se puede bajar. ¿Sí? Ah, de aquí. No. Ahí está bien. ¿Aló? ¿Se oye con esta? No se oye. Ponlo recto, un poquito más arriba. ¿Ahí? No, más arriba. Ahora sí. ¿Así se oye? ¿Se oye ahí? ¿Se oye pues con la amplificación? Hola, sí. ¿Qué? Bueno, voy a, como decía María Gertrudis hace un instante, este año 2012 se celebraron los... ¿No se oye? Pero ahí sí, hay que acercarse mucho. Bueno, como decía María Gertrudis hace un instante, este año 2012 se celebraron los 50 años de la publicación del libro La violencia en Colombia, de Germán Guzmán, Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda. Es esta edición que ustedes ven acá, el monumento lo hizo María Gertrudis. Este libro que ustedes ven aquí corresponde... ¿Cómo? Que no me puede separar del micrófono. No. Pegadito, pues. Este libro que ustedes ven aquí corresponde a la segunda edición. La primera apareció publicada en el mes de julio del año 1962 en una edición restringida que circuló entre personas conocidas de los autores, y en el mes de septiembre de ese mismo año apareció publicada esta segunda edición, una edición que aparece numerada. Aquí tengo el número. Este es un libro que conseguí yo por ahí en alguna gachice alguna vez, y que lo guardo más como un incunable, pues, como un tesoro, pues, del original. Incluso este libro comprende una serie de fotos que las versiones posteriores no trajeron. La publicación de este libro constituyó en el momento un acontecimiento de primera magnitud que produjo un escándalo enorme en el plano nacional. El libro es el primer informe. Ahí sí se oye menos, ¿o no? El libro, ahí sí. Nada, empeoró, ahí sí. Cójalo con la mano. Bueno, ahí sí. Bueno, el libro tampoco. El libro constituye el primer informe de carácter académico. Ahora les voy a hacer algunas salvedades a esa cuestión de que trata de un libro académico que se publica sobre lo que fue la violencia de los años 50. Todo el mundo sabe, la violencia de los años 50 es el periodo comprendido aproximadamente entre el segundo semestre de 1946 y 1965, es decir, abarca un periodo más amplio a la fecha de publicación de este libro. Antes de este libro no se habían publicado algunas pequeñas cosas, algún par de textos sobre la violencia en el Tolima, un texto del psiquiatra
José Francisco Socarrás, pues, que es más un texto que tiene más un carácter folclórico que cualquier otra cosa, pero este libro constituye pues la primera vez que se produce un informe sobre la violencia de los años 50. El libro provocó un escándalo nacional, escándalo que en el segundo volumen del libro, publicado en diciembre de 1963, Orlando Falsborda analiza en el prólogo. Según dice Falsborda allí, el libro durante un primer momento fue más o menos bien acogido durante el primer mes de su aparición. Periódicos, sobre todo liberales, lo acogieron y acogieron una de las ideas del libro de que con respecto a la violencia de los años 50 todos somos culpables, pero al poco tiempo los sectores conservadores comenzaron a reaccionar contra la publicación de este libro, y en particular el periódico El Siglo hizo una campaña brutal en contra del libro y en contra de los autores a los que descalificó. Y de hecho en el Congreso de la República se hicieron debates sobre este texto. Los directores de los grandes periódicos nacionales, algo así como 38 directores de periódicos nacionales, se reunieron y se pusieron de acuerdo en no darle mucha difusión al libro, en tratar de malhechores a los que tuvieran que ver con la violencia de los años 50, en no reproducir apartes y cosas por el estilo. Igualmente, el general Álvaro Valencia Tovar hizo un informe sobre este libro que presentó al Ministerio de Guerra, y ese informe igualmente fue objeto de toda clase de polémicas en el momento. La razón por la cual este libro provoca tanta reacción es porque este libro pone en cuestión uno de los fundamentos básicos del Frente Nacional, que es precisamente no hablar de lo que había sucedido durante los años anteriores. Eso es un poco lo que voy yo a tratar de desarrollar en esta charla, es tratar de mostrarles de qué manera este libro pone en cuestión algunos de los fundamentos de lo que es el pacto político del Frente Nacional. Este libro fue hecho, y esto es un elemento absolutamente meritorio para la sociología en Colombia, fue promovido por los profesores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Orlando Falsborda, Camilo Torres y creo que alguien que se llamaba Pierce se fueron para el Líbano Tolima a buscar a Monseñor Guzmán. Ya les voy a explicar por qué Monseñor Guzmán, para proponerle que con base en un archivo que él había construido se publicara un libro. Convencer a Monseñor Guzmán no fue nada fácil, pero finalmente se logró. La Facultad de Sociología en ese momento estaba recién fundada, había comenzado en el año 1959, y dentro de sus proyectos intelectuales estaba precisamente el estudio de la sociedad colombiana, el estudio de la realidad colombiana, y el tema de la violencia pues era un tema absolutamente prioritario. Casi que uno podría considerar que este libro, que el prólogo de este libro es una especie de manifiesto de lo que es el proyecto sociológico que aparece con la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Igualmente el capítulo 13 del primer volumen dice Falsborda, que es un capítulo que aparece sin autor, dice que es la interpretación que hacen los profesores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, cosa que seguramente fue escrito por Falsborda, pero él dice que fue hecho por todos los profesores de la Facultad de Sociología. Bueno, entonces desde ese punto de vista tiene una inmensa importancia y constituye un acto político muy importante de intervención de la academia en la vida política nacional, a pesar pues del carácter del libro. Bueno, este libro es escrito por aparecen tres autores. Por una parte Monseñor Guzmán, que era obispo del Líbano Tolima, que probablemente en ese tiempo no era propiamente sociólogo, sino simplemente cura. Yo creo que con el paso de los años él terminó en la sociología, se retiró de la iglesia y terminó enseñando sociología en una universidad en México. Germán Guzmán es igualmente el autor de una biografía sobre Camilo Torres,
que en mi opinión es bastante deficiente, y sobre todo pues se la compara con la otra biografía de Camilo Torres, que es la de Broderick, que es excelente. Bueno, el segundo autor del libro es el abogado Eduardo Umaña Luna, un abogado penalista. Yo no sé si en ese tiempo, pero en los años posteriores se hizo conocer en Colombia por su defensa de los presos políticos, como abogado penalista liberal de izquierda. El señor Eduardo Umaña representa de alguna manera un poco el tipo de intelectual que existía en Colombia antes de que apareciera el intelectual moderno, digamos así, el profesional de las ciencias sociales, antes de que apareciera el economista, el historiador, el sociólogo. Y Eduardo Umaña era el típico intelectual que hablaba de todo y un poco dicharachero, si se puede decir así. En alguna ocasión tuve oportunidad de asistir a una conferencia de él aquí en Cali y esa fue la impresión que tuve. El tercer autor es Orlando Falsborda, que había llegado de los Estados Unidos a hacer su doctorado, había publicado un par de libros, que no sé si más, El hombre y la tierra en Boyacá y Campesinos de los Andes. Había fundado la Facultad de Sociología y representaba de alguna manera el modelo por excelencia de lo que es el profesional moderno de sociología en Colombia. Es muy interesante pues tener en cuenta esta idea de los tres autores, porque me parece a mí que es una composición muy heterogénea: un cura, un sociólogo profesional y un abogado de la vieja estirpe, pues de la tradición de Leguleya, un poco de los abogados en Colombia. Por consiguiente, un poco también de esa composición heterogénea se deriva también un poco las características del libro, que no es simplemente un texto académico, sino que también es un texto político. Bueno, el libro es redactado con base en el trabajo, digamos, su fuente más importante es el trabajo de la Comisión Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia, que había sido creada en mayo de 1958, poco antes de que terminara la Junta Militar, un poco por la influencia del presidente presidente electo Alberto Lleras Camargo, que fue una comisión que hizo un trabajo bastante interesante con respecto a la violencia de los años 50. Esa comisión estaba compuesta por tres políticos, dentro de los cuales sobresale alguien muy conocido, que es Otto Morales Benítez, igualmente otro conocido que es Augusto Ramírez Ocampo, y Absalón Fernández de Soto, que creo que había sido del gobernador del Valle del Cauca. También hicieron parte de esa comisión dos militares y dos curas, Fabio Martínez y Monseñor Germán Guzmán. Esa comisión constituye una de las pocas cosas que desde el Estado se hicieron para tratar lo que había sido la violencia de los años 50. La comisión hizo al menos 5 cosas. Aquí alguna vez estuvo Jefferson Jaramillo y nos presentó los resultados de esa comisión. Él la investigó con mucho cuidado y entrevistó a muchos de los miembros de la comisión que aún viven, como a Otto Morales. La comisión recorrió el país y se dedicó por lo menos a 4 o 5 cosas. En primer lugar, a hablar con la gente, a hablar con todo el mundo, a tratar de distensionar el ambiente, a escuchar, a no juzgar. Los campesinos decían: es la primera vez que vienen a hablar con nosotros y no a darnos bala como siempre. Según Monseñor Guzmán, hicieron más o menos 20.000 entrevistas en todas las zonas afectadas por la violencia. En segundo lugar, la comisión asumió un papel de pacificación en las zonas de violencia. Según Monseñor Guzmán, hicieron 52 pactos de paz, donde llegaban y todavía había conflictos, reunían a los contendientes y trataban de establecer alguna vía pues para la pacificación. En tercer lugar, la comisión tuvo un papel muy importante de mediación entre los autores de violencia y las autoridades, de mediación con los alcaldes, con los gobernadores, con el presidente de la República y demás. Y en cuarto, a partir de allí la comisión propuso una serie de medidas concretas, de planes para contribuir a la pacificación de las zonas de violencia. En cuarto lugar, la comisión hizo un trabajo documental de recoger todo lo que se encontraron con respecto a la violencia: archivos de notarías, de juzgados,
datos estadísticos, mapas, fotos, canciones, coplas, testimonios, etcétera, etcétera. Y a partir de allí se conformó un gran archivo que es la base y el fundamento para la producción de este libro, La violencia en Colombia. El archivo de esta comisión se convirtió en una especie de mito nacional porque finalmente, después de que sirvió de base para la producción de este libro, nadie supo dar cuenta de ese archivo que se hizo. Según cuentas, lo que aparece recogido en este libro de ese archivo es muy poco con respecto a lo que era la magnitud de ese archivo. En alguna ocasión Estanislao Zuleta me comentaba que él había tenido acceso a ese archivo porque era amigo del Monseñor Guzmán y que lo que había allí era muy superior a esto y que incluso había una serie de documentos, como por ejemplo el sello de telegrama No dejar ni la semilla, con firmas y con nombre propio de quien firmaba el telegrama. Bueno, el hecho es que el archivo pues después no se supo qué pasó. El señor Germán Guzmán se fue a vivir a México. Una vez le preguntaron que qué había pasado con el archivo, que él no lo había vendido, que no lo había regalado, que estaba en lugar seguro y que no se preocupara. Sin embargo, el señor Guzmán murió y esta es la hora en que no sabemos ese archivo en qué manos paró y dónde se encuentra. Interesante el hecho de que Monseñor Guzmán, cuando lo entrevistaron por allá en el año 80 y pico, en una entrevista que aparece en este libro Pasado y Presente de la Violencia en Colombia, el de Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, la compilación que ellos hacen, reniega de la comisión y dice que es una estrategia del Frente Nacional para no sé qué vainas, pero es él se volvió marxista en el mal sentido de la palabra y comenzó pues a ver detrás de cualquier cosa como una comisión de esta, pues una estrategia de las clases dominantes para etcétera, etcétera. Yo creo que fue exactamente todo lo contrario, la comisión es de las pocas cosas buenas que se ha hecho en Colombia para solucionar conflictos de violencia. Bueno, un detalle interesante en este proceso es la participación que tuvo el presidente Alberto Lleras Camargo, porque si bien este libro fue producido por los profesores de la universidad, fue iniciativa de los profesores de la Universidad Nacional, Alberto Lleras, que era uno de los principales promotores del Frente, creadores del Frente Nacional, un poco jugando como a traición al propio Frente Nacional, fue el que primero le propuso a Monseñor Guzmán que publicara el libro. Una vez recién posesionado en enero de 1959, que estuvo en el Líbano, le dijo a Monseñor Guzmán que por qué no sacaba ese libro. Posteriormente, cuando Monseñor Guzmán iba a pedir permiso para que su superior jerárquico le dejara escribir un libro, el obispo de Ibagué, Lleras Camargo intervino ante el obispo para que le permitiera publicar el libro. Y finalmente, cuando publicaron el libro, antes de que apareciera el libro, Lleras Camargo se reunió en el Palacio Presidencial con los autores del libro para discutir sus resultados. Eso es un detalle que me parece muy interesante, pues, que tiene mucho que ver con lo que era la figura de Lleras Camargo, que era un intelectual, pues, era un hombre bastante culto y uno de los presidentes más lúcidos y más inteligentes que Colombia ha tenido en toda su historia. Bueno, les decía pues a ustedes que el escándalo que había producido este libro tenía que ver con el hecho de que ponía en cuestión los fundamentos del Frente Nacional. El tema que les voy a desarrollar es cómo este libro pone en cuestión los fundamentos del Frente Nacional. Bueno, en primer lugar, y pensando más en los estudiantes, algunas observaciones sobre lo que es el Frente Nacional. El Frente Nacional es el pacto que establecen los liberales y los conservadores como segunda alternativa para poner fin a la violencia que se había desencadenado alrededor del año 1946. La primera alternativa que ellos se jugaron para poner fin a la violencia fue el golpe militar de Rojas Pinilla en 1953, pero más o menos 18 meses más tarde de comenzado ese gobierno, Rojas Pinilla de alguna manera intentó independizarse de sus padrinos en las élites civiles, intentó crear una especie de movimiento propio. Las élites le retiraron su apoyo y se comenzaban a dar cuenta que por esa vía no era, veían perjudicados sus intereses y entonces comenzaron a idear la posibilidad de un pacto llamado Frente Nacional.
Ese pacto pues tuvo varios momentos, hubo un primer encuentro en Benidorm, en Sitges, en dos poblaciones, en dos balnearios de la costa española sobre el Mediterráneo. Y finalmente el pacto se echa a andar en el año de 1958. El diagnóstico de ese pacto es que la violencia era el resultado de que en Colombia habían gobernado, el gobierno se había organizado siempre en términos de hegemonías partidistas, y por consiguiente el partido perdedor apelaba a la violencia, o el partido ganador apelaba a la violencia para establecer sus mayorías electorales. De alguna manera, la historia de Colombia, casi que desde la segunda mitad del siglo XIX, se puede describir como un periodo de hegemonía liberal del federalismo, la República Conservadora hasta 1930, la República Liberal hasta 1946. Cada que había un cambio en el siglo XIX hubo 7 guerras civiles en nombre de los partidos liberal y conservador, 9 en total. Después de que llegaron los liberales a la presidencia en 1930, se desató una violencia en Santander y Boyacá que tuvo como resultado 10.000 muertos entre 1931 y 1932, que fue un intento de liberalizar al país después de la caída de la República Conservadora. En el año 1946, cuando ganó Ospina Pérez la presidencia, comenzó un intento de los conservadores de conservatizar el país, de cambiar la cédula a la gente y todo, mira a las elecciones del 47 y a las elecciones presidenciales. Alberto Lleras Camargo, uno de los principales impulsores del acuerdo del Frente Nacional, lo decía en los siguientes términos. Dice: la experiencia dura, sangrienta y prolongada nos ha enseñado que si cualquiera de los dos partidos pretende excluir al otro radicalmente del manejo de la cosa pública, la violencia crece como un hongo fatídico, y por consiguiente la solución propuesta consiste en un gobierno de los dos partidos ejecutado a nombre de los dos con su responsabilidad conjunta y apoyado por una fuerza política para que lo defienda y lo mantenga, le asegure el respaldo de la opinión ciudadana y lo haga inmune al sectarismo. Bueno, con base en este diagnóstico se establecen entonces dos cosas. Por una parte, la paridad en el Congreso de la República y la paridad en la administración pública, mitad y mitad, e igualmente la alternación en la presidencia de la República a partir de 1958, era comenzar por un conservador, pero finalmente comenzaron por un liberal, inicialmente por 12 años y que luego se postergó a 16 años. Este pacto del Frente Nacional, después de 1974 existía la prescripción constitucional de que la paridad debe conservarse hasta 1978, y a partir de 1978 el artículo 120 de la Constitución establecía que el partido ganador tenía que darle participación adecuada y equitativa al partido perdedor. Palabras más, palabras menos, el Frente Nacional empezó en 1958 y terminó en el año 1991 con el cambio de los últimos estertores del Frente Nacional. Fueron hasta el año de 1991 con la reforma constitucional. Bueno, el ambiente pues de aquellos años es que el ambiente político está marcado por esta cuestión de lo que representa el Frente Nacional. La gran prensa, por ejemplo, se declara partidaria acérrima del pacto. Prácticamente los disidentes del Frente Nacional son muy pocos, ¿sí? El grupo de López Michelsen, que se está formando en ese momento, y los partidarios de Rojas Pinilla. El Espectador, por ejemplo, habla de una nueva esperanza para Colombia, la única solución posible para sus problemas. El Colombiano lo considera como un movimiento insustituible para el país. El Tiempo dice que se hable de una segunda república como en Francia, ya que la tradición republicana de Colombia se había interrumpido por una guerra civil. Entonces, el lenguaje que predomina en la época es un lenguaje de concordia, de entendimiento, de paz y demás.
Bueno, pero el problema es que detrás de esta concordia del Frente Nacional significa al mismo tiempo una especie de amnistía implícita, no declarada oficialmente en ningún documento, sí aparece en las declaraciones de los grandes líderes políticos con respecto a lo que había ocurrido durante los años anteriores. Amnistía implícita, perdón y olvido, no hablar de lo sucedido, borrón y cuenta nueva, comenzar otra vez. Y de hecho, a partir del Frente Nacional, muchos de los grandes líderes políticos de los años 50 que habían participado en la violencia, los vamos a encontrar durante esa época como candidatos presidenciales, como el caso de Álvaro Gómez, como alcalde de Bogotá, como Fernando Durán Duzán, como ministros, como el caso de Cornelio Reyes, era considerado pues, como uno de los grandes líderes de los pájaros del Valle, etcétera, etcétera, que van a reciclarse prácticamente en la vida política, haciendo borrón y cuenta nueva de lo que había sido anteriormente. El ambiente pues de concordia iba de la mano al mismo tiempo con un ambiente de impunidad. La idea detrás de esa impunidad es que la única manera de lograr la paz en Colombia era haciendo borrón y cuenta nueva de lo que había ocurrido en los años anteriores. La idea era que el Frente Nacional se convirtiera en una especie, como dice Gerardo Restrepo, de interregno, un pequeño periodo en que prácticamente se anulara la actividad política para que al cabo de esos años la política pudiera volver a resurgir de una manera más libre. El asunto es que todo el mundo dice, pues en los periódicos de la época lo que se dice es que hurgar las oscuras raíces y buscar tendenciosamente orígenes y responsabilidades es una manera de envenenarnos y mantenernos en estado de prevención y de cólera. La reminiscencia de los rencores y resentimientos solo conduce al caos y al estímulo oscuro de las pasiones, y así es imposible rehacer moralmente a la nación. Bueno, es bien interesante que de todas maneras estos discursos, todo este ambiente de concordia y toda esta idea de perdón y olvido con respecto a lo anterior, se acompaña al mismo tiempo de una serie de sermones contra la impunidad, ¿sí? Los periódicos dicen que el Frente Nacional por fin va a hacer justicia, pero con una cláusula muy interesante: hacer justicia pero sobre Robespierre, ¿sí? Los demás caían pues bajo el manto de perdón y olvido. Bueno, la idea entonces, para contextualizar este libro que yo les propongo a ustedes, es la siguiente. Yo creo que en esos años ese pacto del Frente Nacional tuvo dos transgresiones. Fue transgredido de dos maneras. La primera transgresión fue el juicio político que le hicieron a Rojas Pinilla en el Congreso de la República entre agosto de 1958 y abril de 1959. Esa transgresión provino de las propias élites políticas que metieron la pata por llevar a Rojas a un juicio político sin calcular adecuadamente los costos que de allí se derivaban. Y la segunda transgresión al pacto del Frente Nacional fue precisamente la publicación del libro La violencia en Colombia, de Germán Guzmán Campos. Es decir, son dos espacios. La primera transgresión pues bajo la influencia de las élites políticas, y la segunda transgresión bajo la iniciativa de un sector académico de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Es decir, son transgresiones en la medida en que son espacios en los que se habla de aquello que estaba prohibido hablar. Es decir, no se podía hablar de la violencia, y en esos espacios se habla de la violencia. Rápidamente, para no alargarme, Rojas Pinilla se fue de Colombia el 10 de mayo de 1957 por la noche, ¿sí? Bien ido para todo el mundo. Él se fue incluso por sus propias paticas, se fue por su propia voluntad, se fue para España, y para infortunio de las élites políticas, con el tiempo comenzó a querer regresar al país, y la Junta de Gobierno, la Junta Militar de Gobierno le tenía prohibida la entrada, pero con el Frente Nacional, pues pacto de concordia y demás, se le abrió la posibilidad a Rojas de que regresara, y Rojas regresó. Se hubiera podido quedar tranquilamente en España, no hubiera pasado absolutamente nada, nadie lo estaba pidiendo en extradición ni ninguna cosa por el estilo,
y las élites políticas se dieron en la obligación de montarle un juicio apresurado en el Congreso con la idea de producir una indignación pública frente a los horrores de la dictadura, entre comillas, una especie de indignación nacional. Le escogieron unos cargos insignificantes a Rojas para juzgarlo, pues unas llamadas telefónicas que nunca nadie pudo comprobar, lo que no quiere decir que el gobierno de Rojas no haya tenido pues una serie de elementos de inmoralidad, pero lo que pasa es que no lo podían juzgar por los elementos graves, porque si lo juzgaban por los elementos graves eso comprometía a mucha otra gente y eso era lo que no se podía hacer. Bueno, el asunto es que a Rojas pues se le organiza el juicio. Rojas Pinilla y sus defensas de manera muy sagaz comienzan a prolongar el juicio. La idea de las élites era que ese juicio se hiciera rápidamente, en 2 o 3 meses quedaba Rojas fuera del espacio político como un indigno expresidente de la República, pero el asunto se prolonga y el juicio, Lleras Camargo se vio obligado incluso a hacer un acto inconstitucional de llamar a sesiones extraordinarias al Congreso para juzgarlo a partir de enero del año 1959. Les recuerdo a los más jóvenes que en esa época del Congreso de la República solo se reunía durante el segundo semestre del año y entre enero y julio no se reunía. Bueno, el hecho es que una vez llega al Senado de la República ese juicio de Rojas Pinilla, el juicio comienza a producir una cosa que en sociología se llama efectos imprevistos, los efectos inesperados, los efectos perversos, efectos de composición, efectos de sistema que llaman, ¿sí? Y el juicio prácticamente se le sale de las manos a las élites políticas y comienza entonces a convertirse en un espacio en el que no solamente se está discutiendo la responsabilidad puntual de un expresidente por 3 cargos absolutamente anodinos, sino que se comienza a discutir el conjunto de la historia nacional de los últimos 10 años. Entonces, en el juicio se comienza a pasar revista a qué fue el 13 de junio del 53, a la legitimidad del gobierno de Rojas Pinilla, al gobierno de Laureano Gómez, a lo que fue la salida de Rojas Pinilla del poder el 10 de mayo, al funcionamiento de la Junta Militar. El periódico La República decía lo siguiente: con el avance de las audiencias se acumulan los más disparatados elementos de la controversia y falta muy poco para que la totalidad de la historia contemporánea sea puesta en tela de juicio. Bueno, y dentro de este marco de ampliación del juicio aparece entonces el juicio se convierte en un espacio para discutir las responsabilidades de la violencia de los años 50. Rápidamente, en primer lugar, Rojas Pinilla había dicho una cosa desde el principio, que él iba a revelar los nombres de los autores intelectuales del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y la pregunta por quién mató a Gaitán se convirtió en un elemento básico del juicio. Pues para mucha gente la violencia comienza el 9 de abril del 48, cosa que no es cierta, pero en el imaginario colectivo aparece como si hubiera sido en esa fecha. Por consiguiente, preguntarse por quién mató a Gaitán era en cierta forma preguntarse por quién fue el responsable de que se desencadenara la violencia de los años 50. En el juicio comienzan los defensores conservadores de Rojas Pinilla acusan a los liberales de ser los responsables de la violencia. Los acusadores de Rojas Pinilla acusan a Laureano Gómez. Otro sector de los defensores de Rojas Pinilla acusan a Laureano Gómez. Los liberales, Laureano Gómez, y los acusadores de Rojas Pinilla acusan al propio Rojas Pinilla. Rojas Pinilla acusa a su vez a Laureano Gómez, y el juicio se convierte en un espacio pues de acusaciones y recriminaciones mutuas, pero un espacio pues en el que se está discutiendo lo que no se debe discutir. Por ejemplo, Laureano Gómez, la figura de Laureano Gómez se convierte en un objeto fundamental del juicio. Laureano Gómez había sido uno de los personajes más comprometidos con la violencia de los años 50. La gente lo llamaban el monstruo a Laureano Gómez. En los periódicos liberales como El Tiempo y El Espectador lo acusaban explícitamente de responsabilidades concretas, como por ejemplo la quema de las casas en el año 52 de Lleras Restrepo y Alfonso López Pumarejo, de la quema del periódico Liberales. Incluso aparecían acusaciones con respecto a la participación en el 9 de abril, etc. Pero el Frente Nacional
Lo que tenía que hacer era transformar, y Laureano Gómez se había convertido con Alberto Lleras Camargo en uno de los promotores del Frente Nacional. Lo que tenía que hacer el Frente Nacional era convertir la figura de Laureano Gómez, ¿sí?, con todo lo que ella significaba de carga negativa en el país, cosa que nunca se pudo quitar de encima, convertirlo en un demócrata convencido, partidario de la paz, ¿sí?, y por consiguiente todo ese pasado tenía que ser reprimido, olvidado, dejado a un lado y demás. El juicio de Rojas Pinilla saca a flote la figura de Laureano Gómez y comienzan a contarse todos los horrores vinculados con esa figura. Por consiguiente, en ese sentido, comienza a afectar el pacto político del Frente Nacional. Ante esta situación, los partidarios del juicio lo que tienen que hacer es tratar de interrumpirlo lo más pronto posible, y efectivamente lo interrumpen violando la ley penal que prohíbe que a un acusado se le quite la palabra, que pueda hablar hasta donde quiera, todo el tiempo que quiera. Lo interrumpen y terminan condenando a Rojas. Pues obviamente que Rojas, tiempo después, con una cantidad de irregularidades, logra que esa sentencia se acabe. Pero bueno, el hecho es que el juicio, pues, palabras más, palabras menos, se convierte en un espacio de discusión de la violencia de los años 50. Bueno, la segunda transgresión del pacto político fue la publicación del libro en el año 1962 de La violencia en Colombia. El Frente Nacional, digamos así, lo que trataba de hacer era, como dice Daniel Fecómola en un artículo que no está publicado todavía, dice, es una especie de estrategia para hacer ininteligible para las nuevas generaciones lo que había estado en juego en la violencia. Desarrollando un poco esta idea, yo diría que las estrategias del Frente Nacional para hacer ininteligible lo que pasaba en la violencia eran dos. En primer lugar, convertir el periodo de la violencia en una especie de periodo de la barbarie opuesto a la civilización representada por el Frente Nacional. Al declarar como barbarie ese periodo, se convertía el periodo en algo de lo que no se podía hablar, en algo inefable, en algo que no se podía discutir, ¿sí? El Tiempo, que fue uno de los grandes patrocinadores de esto, decía que antes del pacto el país estaba al borde del abismo y de la disolución definitiva, y que ahora se encuentra frente a la disyuntiva de civilizarse o perecer, es decir, o Frente Nacional o caos, ¿sí? Y se revive allí la famosa vieja pareja entre barbarie y civilización, que en América Latina y en otros países también aparece en diferentes momentos, que viene desde el siglo XIX con la obra de Sarmiento. Bueno, esta idea de la época de la violencia como la barbarie opuesta a la civilización concuerda muy bien con lo que es una especie de construcción, creación colectiva nacional con respecto a lo que era la violencia de los años 50. La violencia de los años 50 aparece en la mentalidad de la gente como una especie de catástrofe natural, como una especie de cataclismo, como una especie de fuerza impersonal y ciega que pasa por todas partes sembrando la destrucción. Aparece como un mito por fuera del tiempo, como un elemento puramente intemporal, como una cosa que en Colombia siempre ha existido y que en determinados momentos aparece y desaparece como un fantasma, ¿sí? Aún hoy en día los campesinos colombianos pues hablan de la violencia como un ente colectivo que les robó la cosecha, les quitó la propiedad, los sacó del campo y exterminó a sus enemigos y parientes. Desde este punto de vista, convertida en la construcción mítica de la violencia, la violencia aparece como una época en la cual no hay intereses en juego precisos y tampoco hay protagonistas que se puedan claramente delimitar. Simplemente es como una especie de hecho social a lo Durkheim, un elemento es anterior y exterior a los actores, que tiene vida propia y que se impone, y frente a lo cual no hay ningún tipo de responsabilidad. No hay ningún tipo de responsabilidad. Bueno, la segunda estrategia del Frente Nacional, en mi opinión, para hacer ininteligible a las nuevas generaciones lo que había ocurrido en los años 50, fue el hecho de convertir la dictadura de Rojas Pinilla en un recuerdo encubridor de lo que había sido la violencia de los años 50. El periódico El Tiempo se dedica a, cuando se hace referencia a los años 50, no se habla de lo que ocurría allí como enfrentamientos entre liberales y conservadores, sino que hace referencia a la horrible noche de la dictadura, ¿sí? Rojas Pinilla fue una dictadura, pues en el
el sentido de que una dictadura pues es suspensión de una serie de garantías legales que existen y de control del poder. Pero la dictadura de Rojas Pinilla estaba muy lejos de corresponder efectivamente a lo que eran las dictaduras sangrientas de América Latina de aquella época. Responde más a lo que se llama, a lo que llaman una dicta blanda, además una dictadura que se había apoyado más en la opinión que en la fuerza, y era un dictador que incluso que cuando vio que la cosa estaba complicada, en lugar de sacar a la calle a los militares a reprimir a la gente, se fue del país. Pero el tiempo se preocupó por convertir esa época en la época de la dictadura, y la época de la dictadura se convierte del acontecimiento principal que encubre el acontecimiento secundario, que es lo que pasa con respecto a la violencia. Eso lo llama Freud un recuerdo encubridor, y todos nosotros tenemos recuerdos encubridores. Bueno, el asunto entonces es que con respecto a estas dos estrategias del Frente Nacional, el libro La violencia en Colombia significa al menos tres cosas con respecto a la transgresión de ese pacto. En primer lugar, va exactamente en contravía de la tendencia a no hablar de lo sucedido y a sacar lo sucedido lo sucedido durante los años 50, a sacarlo de la historia, como les voy a explicar. El libro lo que contribuye es a hablar de esa barbarie, a darle significado a esa barbarie, y a definir quiénes son los protagonistas y los intereses que estaban comprometidos en esa barbarie. Todo lo contrario de lo que el Frente Nacional quería hacer. En segundo lugar, el libro de Germán Guzmán transforma el juicio de responsabilidades que se había hecho en sus dos facetas, bien sea como recriminaciones mutuas o bien sea la construcción mítica de la violencia como una fuerza impersonal y ciega en la cual no hay autores ni responsables. Y en tercer lugar, el libro saca a flote una cosa que también el Frente Nacional quería olvidar, y era quién era el pueblo colombiano, qué era el pueblo colombiano, y más en particular en qué consistía el campesino colombiano. Bueno, eso es lo que les voy a explicar, esos tres aspectos con respecto a las tres transgresiones básicas que el libro hace con respecto al Frente Nacional. Bueno, los objetivos del libro de Monseñor Guzmán y compañía, yo hablo siempre de Monseñor Guzmán porque pues, me parece que es el autor principal del texto, era exactamente lo que el Frente Nacional no quería: poner a la gente a reflexionar, sacarla de la pasividad y tratar de, a partir de esa reflexión, tratar, como dicen ellos, de desmontar la maquinaria del odio que se había construido durante este periodo. El problema, el asunto pues es que el libro habla de lo que no se quería hablar para poner a la gente a reflexionar. El problema es cómo habla de esa violencia de los años 50. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que este libro es un libro híbrido. Este libro es un documento fundamental de la historia de la sociología colombiana, indudablemente, pero es un libro híbrido en el sentido de que tiene una dimensión política y al mismo tiempo tiene una dimensión académica que se combinan, y que en cierta forma uno no podría considerar que es 100% un libro profesional de la sociología moderna, pero tampoco puede considerarlo simplemente como un libro político. Cuando uno lee el texto se encuentra que hay una dimensión muy importante de denuncia, que no solamente se quiere denunciar cosas. En la parte correspondiente a Monseñor Guzmán, él dice, permanentemente se interrumpe para hacerse una serie de preguntas. Por ejemplo, la siguiente cita dice: el pueblo, en este caso el campesino, inició la violencia, no pudo ser. El campesino ignora por qué se lo envuelve en la lucha, por qué lo persiguen, lo asesinan, le queman el rancho y profanan su hogar. Solo parece que la acción bélica sobre el pueblo tolimense obedeció a una sangrienta consulta: diezmarlo. ¿Quién dio esa consigna? Eso no es un lenguaje académico, ¿sí? Es un lenguaje de denuncia. Fíjense, cuando habla de los crímenes, por ejemplo, dice lo siguiente: no sería masoquista rumiar los temas tremendos de la violencia política, repitiendo sus lúgubres detalles sin alcanzar a levantar la vista para descubrir alguna luz, alguna esperanza de respiro o solución. Y responde Monseñor Guzmán:
es necesario descender con horror, con asco, pero con ilimitada comprensión humana, ese es su fondo de miseria, para buscar soluciones adecuadas con conocimiento minucioso de su tragedia y de su patología. Creo que ningún sociólogo verdaderamente moderno encabezaría hoy en día un estudio de los crímenes, de la violencia, con una frase de este estilo. ¿Sí? Es una frase que pertenece a una etapa presociológica. ¿Sí? Sin embargo, el libro es al mismo tiempo un libro académico, porque es un libro que se preocupa por contrastar, por hacer una presentación de la violencia acogiéndose a lo que se podría hacer todas las exigencias básicas de un trabajo académico. ¿Sí? Contrastar las diferentes versiones y no acogerse a una sola versión, sustentar las cosas que se quieren verificar, establecer los hechos con precisión, reconstruir las cifras del conflicto, en fin, todas las exigencias básicas de un trabajo moderno. Pero es muy interesante para poder comprender este libro, entender al mismo tiempo esa dimensión política y esa dimensión académica, porque ahí está un poquito una cierta cosa que como un dédalo, lo que se llama un laberinto, dentro del cual el libro está funcionando. Bueno, sin embargo, en medio de ese doble carácter académico y político, el libro habla de la violencia y al hablar de la violencia, como les decía ahora, pone a hablar a la barbarie, reconstruye los intereses en juego y reconstruye los protagonistas en juego. Es decir, va exactamente en contravía de lo que es el Frente Nacional. Desde este punto de vista, los grandes logros del libro son los siguientes. En primer lugar, el libro elabora una periodización de lo que fue la violencia de los años 50. Periodo 1946-649, 49-53, el interregno de Rojas Pinilla, segunda ola de violencia 54-58 y luego lo que llaman ellos ahí la segunda tregua. La mayor parte que yo sepa pues de los análisis de la violencia de los años 50 han respetado esta periodización de lo que sucede allí, Pecó, Quiz, todos los más importantes que han tratado de leer. En segundo lugar, el libro elabora una geografía de la violencia. Ya me llamó la atención. ¿No? ¿Está muy largo? Desde aquí me van a decir que estaba muy largo. Bueno, en segundo lugar, el libro elabora una muy precisa geografía de la violencia en Colombia. ¿Sí? Departamento por departamento, región por región, municipio por municipio, vereda por vereda, con especial énfasis obviamente en el departamento de Tolima, que era el lugar de origen de Monseñor Guzmán. Pero algo mucho más importante que todo esto es que el libro pone en práctica una cosa que yo llamaría, parafraseando una frase de Robert Merton, sociología de alcance medio. La frase original es teorías de alcance medio o intermedio. El libro pone en juego una cosa que llamaría yo sociología de alcance medio. Yo no les he comentado, no les comenté al principio, pero la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional estaba supremamente marcada por lo que era el funcionalismo norteamericano. Orlando Falcón había llegado de los Estados Unidos cargado de funcionalismo por todas partes, y el libro, si uno quisiera decir cuál es la perspectiva teórica desde la que se hace, es la perspectiva del funcionalismo norteamericano. Yo creo que el señor Falborda tuvo una participación muy importante en el texto, de una manera, la participación de Falborda aquí es reducida en términos de páginas, pero creo que él tuvo mucha participación de manera indirecta sobre Germán Guzmán, porque Germán Guzmán permanentemente repite la palabra el funcionalismo de tal cosa, la función, la disfunción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces hay un modelo de sociología norteamericana, y de paso hagamos una pequeña cuña. Es muy interesante que los primeros grandes textos de la sociología colombiana, como Campesinos de los Andes, como El hombre de la tierra en Boyacá, como La familia en Colombia y como La violencia en Colombia, son escritos desde una perspectiva funcionalista, es decir, no marxista. ¿Sí? Es una cosa realmente interesante. Entonces, desde esta perspectiva, en el libro lo que nos encontramos es, diría yo, en un sentido, este funcionalismo tiene dos caras, porque por una parte el funcionalismo es un poco una metafísica un poco absurda, como dice Anthony Giddens, sobre la cuestión de las funciones y disfunciones y la integración, pero al mismo tiempo el funcionalismo norteamericano tiene una dimensión empírica que es interesante. Entonces el libro, en una buena medida, es una buena expresión de la cosa buena que la sociología norteamericana tiene,
es a lo que yo llamo sociología de alcance medio. Pues lo vamos a decir de otra manera. Después de que se publique el libro, las dos tendencias predominantes en el análisis de la violencia son la tendencia marxista, que pretende ver la violencia como algo inscrito en el desarrollo económico, bien sea en el sentido de que la violencia es el resultado de la implantación del capitalismo, o que la violencia es la reacción de los sectores afectados por la implantación del capitalismo, o la otra perspectiva que intenta ver en la violencia lucha de clases y que por consiguiente pierde el año, porque ahí la lucha de clases está bastante desvanecida en la violencia de los años 50. Pero en todos esos casos de lo que se trata es de un análisis, si se quiere, muy estructural, de reducir las especificidades del fenómeno a una serie como de lugares abstractos de las estructuras y poner a jugar esas estructuras más que a los actores concretos. Esa es una tendencia que se da en los años siguientes. Francisco Posada, Calmanois, Tobón, un artículo que atribuyen hasta Dilao Zuleta por ahí, etc. La otra tendencia es la tendencia politológica, que va al otro extremo y lo que trata de presentar un poco son las condiciones globales del funcionamiento de la política en Colombia. El libro de Germán Guzmán y compañía es un libro que se escribe, digamos así, que trata como de recuperar la dimensión propiamente social de la violencia de los años 50. Es decir, ni hacia las grandes variables políticas ni hacia las estructuras económicas, sino en el intermedio, ¿sí? Eso es lo que llamo yo sociología de alcance medio, ¿sí? Por consiguiente, en el libro nos encontramos con base en múltiples ilustraciones, por ejemplo, quiénes fueron los campesinos que hicieron la violencia, su procedencia, su edad, su nivel de escolaridad, su tipo étnico o racial, la religión que profesaban, sus ideas y mentalidades, el papel de la mujer y los niños, las características de las comunidades desplazadas, la manera como se forman nuevos grupos y se crean instituciones nuevas al calor de los combates. Presenta las características de los grupos guerrilleros y de los comandos guerrilleros, las normas de convivencia que establecían entre ellos, las diferencias, las características de las cuadrillas, ¿sí? Una sociología de este tipo difícilmente encuentra uno en la bibliografía posterior sobre la violencia en Colombia. El libro le presta atención a la manera como funcionaban los grupos en armas, a través del boleteo, las formas de comunicación, las tácticas y las estrategias que ponían en práctica, las formas de financiación, la manera como conseguían las armas y las vestimentas, las insignias y los símbolos. Hay un capítulo muy interesante que se llama Las manifestaciones culturales de los grupos en conflicto, que habla del lenguaje que empleaban, los apodos, las canciones, la música, las coplas, los versos, etcétera, etcétera. Y hay un capítulo especialmente que es digno de mención, que es el capítulo 11, que se llama Tanatomanía en Colombia, donde describe una cosa que la bibliografía posterior también durante muchísimo tiempo va a olvidar, y es las formas de matar, cómo la gente se mataba, ¿sí? Y ahí cuentan con lujo de detalles pues todo este asunto, todas las picar para tamal, bocachiquear, no dejar ni la semilla, el corte de franela, el corte de corbata, el corte de mica, el corte de francés, el corte de oreja, las formas de descuartizamiento, las posibles prácticas de antropofagia que existían en ese momento, el empalamiento, los crímenes sexuales, la muerte de los niños, la piromanía, los genocidios, etcétera, 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 en ese clásico capítulo, ¿sí? Años después se encuentra uno que, por ejemplo, el decano de los violentólogos, que se llama Gonzalo Sánchez, en el libro Gamonal y Campesinos, dice que cuando se encuentra con las características de los crímenes, dice que ahí la sociología no puede entrar, y que hay que darle la palabra al profesor Socarrás, al simpático profesor Socarrás que les mencionaba al principio, porque ahí lo que hay es un tanático freudiano deseo de muerte, y por consiguiente despacha el problema en un solo renglón. Por el contrario, Monseñor Guzmán le da importancia a los crímenes, y desde ese punto de vista deja en el tapete una serie de cosas muy importantes, de preguntas muy importantes para la investigación. Por ejemplo, el hecho de que la manera de matarse los campesinos no es gratuita, ¿sí? de que hay que tratar de entender por qué los campesinos se matan como se matan, ¿sí? Que para poder dar cuenta efectivamente de la violencia en Colombia hay que dar cuenta de los excesos de sevicia y de horror que se asocian a los enfrentamientos partidistas. Por consiguiente, el punto que se desprende de allí
es que esa manera de matar no hace parte pues de una herencia atávica de las comunidades indígenas colombianas. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, que en el Tolima hubo violencia porque hubo pijaos y que la estirpe pijao es la que explica la existencia de esa violencia. Entonces, los campesinos no son pues unos pueblos primitivos, indígenas o salvajes, sino que esa manera de matar es una cosa que está inscrita dentro de unas coordenadas sociales vinculadas con las características de la sociedad colombiana. Bueno, ahí tenemos pues la primera transgresión del Frente Nacional, decir todas estas cosas, hablar de lo que no se podía hablar. La segunda transgresión del Frente Nacional tiene que ver con la manera como se redefine el juicio de responsabilidades con respecto a la violencia. Ese juicio de responsabilidades había tomado en los años anteriores dos formas. En primer lugar, la idea de, en el marco de construir la violencia como una barbarie y de construir esa versión mítica de la violencia, la idea es que ahí al no precisar actores y al no precisar intereses, las responsabilidades se diluyen, ¿sí? La estrategia de construir esa época como una época de barbarie va de la mano con el hecho de eliminar el juicio de responsabilidades, porque pues, la barbarie es otra cosa, es una cosa que está por fuera de nosotros. La segunda forma de construir responsabilidades, que fue la que apareció en el juicio político de Rojas Pinilla, consistía en el juego permanente de recriminaciones mutuas que se hacían entre liberales y conservadores. La mejor expresión de esto se encuentra en una serie de libros y en los años 50, panfletos, puros panfletos, pero de una inmensa importancia que muchas veces la investigación posterior ha dejado de lado por panfletarios, pero que son absolutamente valiosos para la investigación porque son una excelente expresión de la manera como los actores sociales de la época le dan sentido a sus actos, ¿sí? Me refiero pues a una serie de libros publicados en aquella época que es una literatura liberal o una literatura conservadora, ¿sí? Yo los tengo todos, pero yo en alguna época me fui para la biblioteca Luis Ángel Arango y conseguí todos esos textos o librajos que me parecen fascinantes con base en este libro. Por ejemplo, hay uno que se llama Testis Fidelis, o los crímenes del bandolerismo, por ejemplo. Es un texto conservador que le describe a uno de la manera más patética los crímenes de la violencia, y con la característica de que todos esos crímenes son imputados a los liberales. Los conservadores no hicieron nada, ellos fueron los responsables de todo eso. El libro es un gran libro, un gran libro. Testis Fidelis, testigo fiel, es el seudónimo del señor Saldarriaga de Medellín. Él también escribió otro que se llama ya me fue la paloma, bueno, el basilisco en acción de Caín o Pilato sobre lo que el cielo no perdona, ¿sí? No perdonó. Un cura liberal había escrito un libro muy bonito que se Fidel Blandón Berrio, que se llama Lo que el cielo no perdona, por lo menos el nombre es poético, que hace referencia a lo que ocurría por allá en el norte de Antioquia y el sur de Córdoba con los liberales que habían sido desplazados. Este señor Saldarriaga le responde un libro de Caín a Pilato de lo que el cielo no perdona, ¿sí? Y que además es una respuesta a la novela Viento Seco, por la masacre aquí de Ceilán y Barragán. Entonces, durante toda esa época, todos esos panfletos van y vienen, conservadores y liberales, en toda esa bibliografía. Un detalle muy interesante es que Monseñor Guzmán, aquí en el texto, utiliza todos esos libros panfletarios para reconstruir los acontecimientos y lleva acá un contraste de las versiones, pero a todos les da importancia y les da significado, porque significa algo supremamente importante. Bueno, lo interesante pues del libro de Monseñor Guzmán es el hecho de que trasciende esas dos formas de responsabilidad, la responsabilidad conservadora, la responsabilidad liberal o la ausencia de responsabilidades. La idea de Monseñor Guzmán es que la violencia en Colombia, ambos partidos son responsables, tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal. En primer lugar, Monseñor Guzmán considera que la violencia no empezó en 1946, sino que la violencia comenzó en 1930-1931 con las primeras matanzas en Boyacá y Santander, los 10.000 muertos bajo responsabilidad de los liberales, de los conservadores. Por consiguiente, lo que ocurre en 1946
es en cierta forma la retaliación conservadora a lo que había sucedido 15 años antes. Entonces, con eso pone en cuestión la idea de que la violencia fue iniciada por los conservadores, o sea, y muestra entonces que la violencia es un resultado de la acción de ambos. La acción también aparece en la bibliografía un poco la idea de que los conservadores iniciaron la violencia y que lo que hicieron los liberales fue simplemente responder en una acción defensiva a lo que los conservadores hicieron. Monseñor Guzmán dice, no señor, aquí lo que hubo fue una respuesta del horror contra el horror. Los liberales no se limitaron simplemente a defenderse, sino que pusieron en práctica las mismas tácticas de las cuales eran objeto. ¿Sí? Por consiguiente, bueno, ahí hay otra idea que luego le voy a decir. El otro planteamiento que hace Monseñor Guzmán y que es un poco discutible es el hecho de que ha sido muy utilizado y que realmente preparando yo esta charla ayer me di cuenta que yo mismo estoy equivocado en una interpretación, es la idea de que todos somos culpables. Es decir, la idea que circula cuando se publica el libro es que la responsabilidad es de todos, pero yo creo que hay una mala interpretación. El hecho de decir que todos somos culpables no es exactamente igual a lo que está diciendo el Frente Nacional, que todos somos culpables. No, lo que está diciendo es que la responsabilidad es de los unos y de los otros, ¿sí? ¿Sí? Y que tanto conservadores como liberales comparten esa misma cosa. Bueno, pero hay algo muy interesante con respecto a este asunto de las responsabilidades, y es que el Monseñor Guzmán desplaza el problema de un enfrentamiento entre liberales y conservadores a un enfrentamiento entre las oligarquías y el pueblo, ¿sí? Cosa que me parece supremamente interesante. Es decir, de alguna manera y obviamente englobando dentro de la categoría de oligarquía a liberales y conservadores y englobando en la categoría del pueblo a liberales y conservadores. La idea es que las oligarquías, volveré sobre esto ya para terminar un poquito más adelante, las oligarquías tienen una gran responsabilidad en la violencia porque desataron un proceso que luego fueron incapaces de controlar. Dicen, el campesino colombiano, nos dice, fue arrastrado a la violencia sin que los condotieros de turno se percataran de cuán peligroso es jugar en Colombia a la revolución con labriegos. Bueno, por consiguiente, lo que hace el Monseñor Guzmán es transformar esos actores, ya no son liberales y conservadores, sino oligarquías en conjunto y pueblo en conjunto. Bueno, pero el libro además tiene un tercer aspecto en el cual trata de los fundamentos del Frente Nacional, y es en el hecho de que el libro puede ser considerado como una gran investigación sobre lo que es el campesino colombiano de la época. Y este es un detalle supremamente importante. Acuérdense ustedes, los que han leído Campesinos de los Andes, que Campesinos de los Andes es una investigación que lo dice Paz Borda desde el prólogo, del principio, es una investigación de en qué consiste el campesino colombiano de la época. Y este libro se escribe dentro de la misma tónica, que es el campesino colombiano de la época. Y de alguna manera es un documento que saca a la luz pública como una especie de testimonio de quién es ese campesino. Un campesino que de alguna manera se quiere callar, desconocer, dejar de lado. Sí, para Monseñor Guzmán, el pueblo es el campesinado colombiano fundamentalmente. Bueno, hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que el Frente Nacional, y esto no es demagogia politiquera barata, es un pacto oligárquico. Indudablemente es un pacto entre los sectores de las élites políticas del momento, con exclusión de los sectores populares. Esto no es ninguna cosa del otro mundo. Las grandes decisiones se toman por parte de los líderes políticos y luego se comunican al pueblo para que el pueblo venga a ratificarlas. Es decir, de alguna manera lo que uno puede entender al estudiar esta época es que las élites políticas de la época tienen un temor a lo que se llaman las masas peligrosas, al pueblo, a la irrupción del pueblo en la política. Ese temor apareció con Gaitán, por ejemplo, porque Gaitán, mal que bien, a través de múltiples mecanismos, de alguna manera convirtió al pueblo en un actor político de primer nivel, así fuera un pueblo representado por él, pero de alguna manera irrumpe ese pueblo. Con el incipiente populismo
con la intención o la tentativa populista de Rojas Pinilla, de alguna manera también irrumpe esa figura del pueblo. A Rojas Pinilla le montaron un juicio precisamente por el temor que producía el hecho de que Rojas Pinilla pudiera volver a Colombia y esos sectores populares lo acompañaran en un proyecto político. Pues bueno, desde el punto de vista de este libro, lo que podríamos ver es que la violencia de los años 50 es una irrupción del pueblo, es una afirmación del pueblo colombiano como tal y más en particular del campesino. Desde este punto de vista encuentra uno en este libro una cosa. En esa época, yo no sé si en el mundo existía lo que hoy en día se llaman las historias de vida, pero en esa época ya Monseñor Guzmán comienza a hacer unos pequeños bocetos de historias de vida, de relatos de vida. Por ejemplo, en muchas partes, pero por ejemplo en el capítulo 6 nos encontramos con una presentación de semblanzas de los líderes guerrilleros: Eliseo Velázquez en los Llanos Orientales, Leopoldo Garcés en Tolima, Teodoro Tacumán en Huila, Teófilo Rojas en la zona cafetera, Rafael Rangel en Santander, Juan de Jesús Franco en Antioquia. La idea de Monseñor Guzmán es que, y muchas veces lo dice, que estos campesinos que se comprometen en la violencia eran campesinos que antes de que se produjera la irrupción pues, de la violencia, eran personas perfectamente integradas a la estructura social prebélica, y gracias a la acción de una serie de factores cayeron pues dentro de toda esta vorágine de la violencia. Por consiguiente, la idea es que no se trata de monstruos, ni se trata de criminales constitucionales, ni de personajes pues que lleven atávicamente en la sangre la violencia para hacer lo que ellos hicieron. Bueno, desde este punto de vista entonces, este libro, en mi opinión, se constituye en la misma línea de Campesinos de los Andes, en una investigación de qué es el campesino colombiano, qué trabaja, cuáles son sus condiciones de vida, de qué es capaz, cuál es el tipo de relación que establece con los dirigentes políticos, qué posibilidades tiene de desarrollar una conciencia autónoma de su situación, etcétera, etcétera. Para completar y para terminar, este libro, algunas personas como Gonzalo Sánchez, y completo con esto, dicen que es un libro que tiene una gran pobreza analítica. Esa idea de que tiene una pobreza analítica, en mi opinión, se justifica en dos sentidos. En primer lugar, porque el famoso capítulo 13 del tomo 1, donde se presenta el punto de vista de los profesores de la Universidad Nacional, es un capítulo hartísimo porque pone en práctica todas esas categorías del emocionalismo norteamericano: disfunción, y a veces se vuelve pues un texto casi hasta cierto punto ininteligible, ¿sí? Igualmente, en un capítulo del tomo 2, Monseñor Guzmán hace una cuenta con base a un modelo de causalidad supremamente convencional de 50 causas de la violencia, ¿sí? Y dice cosas como, por ejemplo, que se debe al ancestro aborigen, al maniqueísmo político, a las insuficiencias educativas, a la intromisión del poder temporal en lo eclesial, al deterioro del concepto de autoridad, al clima de conspiración, a las fallas morales, a la ambición económica, al oportunismo económico, etcétera, etcétera, 50 causas, ¿sí? Desde este punto de vista yo corroboraría un poco el juicio de Gonzalo Sánchez de que es de pobreza analítica. Pero si el libro se mira de otra manera y uno entiende que describir es una manera de que cualquier forma de descripción que se haga es ya una interpretación de los hechos, y que detrás de una interpretación hay una elaboración de un significado de unos hechos, así como dice Freud que uno piensa con los sueños, que uno cuando sueña piensa, así también uno cuando describe piensa. Entonces, si uno reconstruye un poco la lógica de la descripción del texto, lo que encuentra uno aquí es una especie de modelo supremamente interesante para entender la violencia. Monseñor Guzmán presenta la violencia como una especie de obra de teatro que se lleva a cabo, o una ópera que se lleva a cabo en varios actos. Una obertura, es el periodo 1946-1949, que consiste en unas élites políticas que en el plano nacional, en el Congreso de la República y en la prensa,
se dedican a promover irresponsablemente un clima de violencia y de intolerancia, un ambiente pues favorable a la cuestión bélica. Eso es un hecho. Laureano Gómez es un tipo que hablaba directamente de la acción intrépida, el asalto personal, es decir, los llamados a la violencia eran absolutamente evidentes durante ese periodo. Pero esa obertura hace que ese conflicto que se da primero entre las élites políticas se desplace a los sectores campesinos del país, ¿sí? Y arraigue en las condiciones de vida de esos campesinos como consecuencia de una cosa que en la sociología se llama los efectos perversos, los efectos imprevistos, los efectos inesperados de las acciones sociales en ese marco. Y esa violencia entonces arraiga en el propio campesino, adquiere vida propia y comienza a reproducirse por sí misma en las condiciones de vida del propio campesino. Desde ese punto de vista, la violencia no es simplemente el resultado de la acción instrumental de las élites políticas que se dedicaron a engañar políticamente a los campesinos para embarcarlos en un conflicto que no era de ellos, sino que la violencia es algo, es decir, eso no es del todo falso, es decir, efectivamente las élites políticas hicieron instrumentalmente trabajar la violencia, pero la violencia es va mucho más allá de esa dimensión puramente instrumental en el sentido político, y la violencia arraiga en las condiciones de vida del campesino. Y en ese arraigo de las condiciones de vida del campesino, el campesino no es simplemente víctima de la violencia, sino que es victimario, ¿sí? Y el campesino, por consiguiente, no es un simple instrumento, sino alguien que participa en la reproducción de esas condiciones. Bueno, desde este punto de vista ya termino. La violencia, el libro de Monseñor Guzmán da un paso adelante importante con respecto a lo que es la interpretación panfletaria de la violencia anterior, en la que se establecían responsabilidades conservadoras y liberales, y produce una nueva interpretación que a su vez tiene su fundamento, digamos así, en otro marco ético-político, digamos así, porque yo me inclino a que esta idea pues de que el libro es una especie de interpretación populista católica de la violencia. Es decir, de alguna manera para Monseñor Guzmán retoma las categorías de oligarquía y pueblo que había puesto Gaitán en el tapete, pero el pueblo de Monseñor Guzmán no es el pueblo de Gaitán, el pueblo de Gaitán es el pueblo de las ciudades, ¿sí? El pueblo de Monseñor Guzmán es el campesino colombiano, el campesino que habita los campos. La diferencia, entonces, digamos, hay dos formas de movilización: una movilización gaitanista que es sustituida por una movilización igualmente populista, pero con base en el campesino en los años 50. La gran diferencia es que el gaitanismo, como fenómeno populista, tenía un importante componente ideático, un elemento, llamémoslo así, representacional en el plano del imaginario, que estaba representado por un discurso político que actuaba como inhibidor del paso al acto, es decir, como freno a la violencia. La violencia no comenzó el 9 de abril, la violencia comenzó en 1946, pero el 9 de abril, con la muerte de Gaitán y con la anulación del discurso gaitanista, significó un importante acelerador de un proceso que ya venía desde antes, ¿sí? Y después del 9 de abril, las élites políticas intentaron detener el proceso, lograron medianamente mantener algo hasta marzo de 1949, pero en marzo de 1949 el asunto se desbordó. Esta idea del gaitanismo como elemento, el discurso gaitanista como representación imaginaria que sirve como elemento de inhibición del paso al acto, es una idea que está desarrollada por Foucault en Orden y Violencia de una manera, en mi opinión, bastante interesante. La gran diferencia
de la violencia es que la violencia corresponde al orden de lo real, de lo que no puede ser verbalizado ni simbolizado a través de un discurso político o de un relato con sentido. La gran tragedia del pueblo colombiano consistiría, pues, interpretando a Germán Guzmán, en el hecho de que la autonomía del pueblo se traduce en violencia. Ante esta situación, la única posibilidad de recuperación es un sentimiento cristiano de piedad y de conmiseración frente a lo sucedido. Bueno, estos pues son los elementos que les quería pues presentar a ustedes sobre este asunto. Me falta solamente decirles una cosa muy sencilla. Este libro obviamente se convirtió en la literatura posterior en un punto de referencia fundamental. Se dice que los estudios de la violencia que se hicieron después de publicado este libro en los siguientes 15 años, todos de alguna manera giraron alrededor de los datos que este libro propone. Porque es que este libro, en cierta forma, también tiene un poco la característica de ser como una especie de base de datos sobre la violencia, ¿sí? Estoy escribiendo un texto sobre las masacres en la historia de Colombia y me vine acá a ver cuáles son las masacres que Germán Guzmán enumera dentro del libro. Y eso ha hecho muchísima gente que ha investigado la violencia en Colombia. La renovación de los estudios de la violencia en Colombia vino más o menos a partir de 1978. Sin embargo, yo considero que este libro sigue siendo una especie de venero, de tesoro, de fuente de un inmenso valor, y que en este libro hay muchas cosas que no han sido adecuadamente explotadas por la literatura de la violencia, ¿sí? Esa es un poco la conclusión pues, que saco al respecto. Bueno, espero no haber entendido. Muchas gracias por la asistencia, etcétera. Siguiendo la dinámica de la charla de los viernes, vamos a hacer preguntas para Alberto y cogemos un grupo de 3 preguntas y luego Alberto las contesta. Buenos días, profesor. Yo creo que también hay que tener en cuenta, profesor, que la violencia que nos dice que, como la toma el profesor, el monseñor desde los años 30, esta violencia, profesor, debemos tomarla desde 1901, 1902, mejor dicho, después de la guerra de los 1000 días. Porque es que ya se viene preparando el foco cuando en los años 30 los liberales se toman el poder, llegan al poder, ya 30 años de poder conservador venían preparando ya este momento, poco ideólogos, venía ya la Iglesia Católica, ya venía diciendo que ser liberal es un pecado, ¿no? Y se vienen fomentando esos ideólogos como Álvaro Gómez, un poco de godos y ultragodos, que vienen fomentando la guerra, esperando el momentico que estalle ese Big Bang. Pero entonces, yo para mí, doctor, esta violencia comienza desde más o menos terminando la guerra de los 1000 días. Desde ahí ya comienzan los ideólogos, la Iglesia y toda esta gente a montar a montar toda la estructura política y toda la estructura ideológica, ayudados con la Iglesia Católica, para esperar el momento ideal, para estallar ese momento donde la violencia toma la forma de violencia. Sí, efectivamente encontramos violencia bipartidista en los años 30. Los partidos políticos fueron fundados alrededor del año 1850 y antes había habido 2 guerras civiles y a partir de allí hubo 7 guerras civiles, la última fue la guerra de los 1000 días, sí, efectivamente. Y una de las cosas que los investigadores de la violencia se preguntan es precisamente por qué nexo se puede establecer entre esta violencia y las violencias anteriores. ¿Sí? Es una pregunta legítima de construir esos eslabones. En ese sentido, pues reconozco pues, el problema. Lo importante de todas maneras es no transformar esa idea de la violencia en una representación mítica, como si fuera una especie de fantasma que de cuando en cuando se abate sobre la sociedad colombiana
que es un poco la idea que ha circulado alrededor de ese asunto. Paz Borda, que tiene cosas tan buenas, a veces tiene cosas que no tan buenas, y en la primera página de la última edición del libro La violencia en Colombia, dice una cosa que me parece poco digna de un gran sociólogo, es que la violencia es una especie de hidra que de cuando en cuando aparece en la sociedad colombiana y cae exactamente en el mito de la violencia, que es el mito que precisamente las ciencias sociales se deberían poner en cuestión. ¿Sí? Entonces sí, pero bueno, pero ese problema pues de la continuidad entre las guerras civiles y la violencia contemporánea es un problema mayúsculo que no es muy fácil de resolver. Atrás allá, atrás. Hacemos 3 preguntas. Bueno, pues primero muy interesante la exposición que hace sobre el contexto de la obra y también de los autores. Le permite a uno pues tener un panorama más amplio del libro y la importancia que tiene pues no solamente en la sociología sino pues como en la historia de la violencia en Colombia. Algo que menciona dentro de lo que Y te lo pones en la boca, te No, es que se va, allá atrás siempre se va. ¿Me escucha bien? pero duro, habla duro. Bueno, una de las cosas que usted decía que sucedió con el Frente Nacional es que al mismo tiempo pues invisibiliza toda la dinámica de la violencia que existe pues en un contexto social. Creo que algo que es importante resaltar allí también es que pues lo que sucede, lo que usted menciona, ¿no? Que se coloca el Frente Nacional como una restauración, ¿sí? Del orden, de la paz, todo esto, y se deja un manto de impunidad sobre los crímenes que se cometieron. Pero entonces también sucede algo importante allí y es que se cierran las puertas para una participación política de otros partidos, como en ese momento el Partido Socialista Revolucionario, creo que se llamaba, lo que luego es el Partido Comunista. Entonces, ¿qué significa el Frente Nacional para la participación política de esos otros partidos o corrientes que existen fuera de la liberal y de la conservadora? Bueno, yo tenía como una pregunta sobre algo que usted dijo que era muy importante en la obra y era la construcción del campesino. Entonces yo quería saber cómo en la obra se describe eso de cómo el campesino pasaba de ser víctima a victimario y no como pues lo he concebido yo como un instrumento de este conflicto bélico. ¿Para qué bien? Bueno, buenos días, profesor, y buenos días a los compañeros que están en la auditorio. Bueno, mi pregunta gira en torno al hecho, en la conferencia que ha tenido usted esta mañana, nos ha nombrado ciertas cantidades de características en torno al libro. Y una de ellas fue la crítica y el debate que surgió con la construcción de él. Quisiera saber cómo es la crítica actualmente frente a este libro. Bueno, aló, ¿se oye? Sí. Está conectando. Lo conecto. ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Ahí? Ah, sí, ahí está. Bueno, con respecto a qué significa en el Frente Nacional la participación política de otros partidos, el Frente Nacional, el plebiscito del 1 de diciembre de 1957, se prohíbe se establece explícitamente
que la elección de un candidato por fuera del Frente Nacional en caso de darse sería nula, así lo dice exactamente, nula, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, en las elecciones de 1960 o 62, en que hubo una gran participación del MRL, que ya estaba conformado, y de un sector de Rojas Pinilla, esos votos fueron anulados, ¿sí? Es decir, estaba constitucionalmente prohibido que alguien por fuera de los partidos liberal y conservador llegara al poder. Había una pequeña salvedad allí, y era de la gente que se lanzaba como disidencia de uno de esos partidos, pero realmente ninguna persona en disidencia logró nunca obtener los votos. Pero entonces, durante el periodo del Frente Nacional surgieron muchos movimientos políticos, por ejemplo, bueno, la MRL, que es la disidencia liberal, pero surgió también la ANAPO, por ejemplo, Alianza Nacional Popular, que tuvo su máxima realización en las elecciones del 19 de abril de 1970, en las que pues oficialmente ganó Pastrana, pero pues parece ser que hay un fraude bastante comprobado en varios lugares del país, que de la noche a la mañana dieron a Pastrana ganador con respecto a Rojas Pinilla. Pero si Rojas Pinilla hubiera ganado, hubiera sido un problema de dimensiones colosales desde el punto de vista constitucional, porque estaba explícitamente prohibido que alguien ganara por fuera. El Frente Nacional es un pacto que cierra el régimen político. Ese es el proyecto, además de los iniciadores, que la política se pusiera en stand-by durante un periodo hasta que pudiera volver a funcionar libremente. A partir de esa idea del Frente Nacional como cerramiento del régimen político, se han construido a veces interpretaciones de que ante el cerramiento del régimen político la única alternativa es la violencia de los grupos armados. Esa interpretación no es muy adecuada, porque pues, probablemente se adapte un poco para interpretar lo que fue el M-19, pero no para interpretar lo que son otros grupos como las FARC, el EPL o el ELN, que va mucho más allá. En todo caso, ese fue el cuento pues, de las alternativas políticas. Sobre eso pues, hay bibliografías suficientes sobre las alternativas políticas del Frente Nacional. La cuestión, me llama la atención la pregunta, sí, efectivamente, lo que la tesis pues que yo creo que está en el libro, de que el campesino no solamente víctima sino victimario, pues es una tesis bastante fuerte, ¿sí? Porque normalmente lo que uno piensa es que los sectores populares han sido instrumentalizados pues desde las élites del poder y llevados a unos conflictos que no les corresponden, que están prácticamente manipulados por eso. Pero la tesis fuerte de Monseñor Guzmán es que el campesino encuentra en sus propias condiciones de vida elementos para convertirse en él mismo reproductor activo de la violencia. Uno puede observar muchas evidencias durante esta época, ¿sí? Del momento en que las élites le retiran a los campesinos el apoyo y los campesinos continúan por su propia dinámica en la violencia. En los Llanos Orientales, por ejemplo, en 1951 hubo un famoso pacto de Sogamoso en que las élites se retiraron del proceso y los campesinos y los llaneros siguieron en la violencia por su propia cuenta. Bueno, pero hay un problema pues que es muy difícil de, pues que no es fácil de resolver, pues es un poquito el problema en el que yo he trabajado. Para mí este libro es un libro desde el punto de vista personal muy significativo, porque pues, fue la base de la construcción de mi interés por la violencia, y a partir de esto elaboré mi tesis de Deoga en París, en sociología, en el año 84, y un poco he trabajado en el marco de estas ideas que hoy les he expuesto, y en particular tratar de entender cuáles son las condiciones de la vida del campesino que hicieron posible que se convirtieran no solamente en víctimas, sino en victimarios. La última intervención es que cuál es la crítica actual a la violencia, a la crítica actual de este libro. Pues sí, no, todo el mundo lo considera como un clásico pues, de la estudio sobre la violencia en Colombia. Yo estuve en Bogotá hace 2 o 3 semanas participando en un foro sobre este libro con otras 3 personas. Pues todo el mundo lo refiere pues, fundamentalmente como un clásico. Como les decía, probablemente durante una primera época se convirtió en la base de datos a partir de los cuales se producían interpretaciones
interpretaciones sobre la violencia. Es muy probable que a partir de la publicación del libro de Polo Quiz, Violencia y Conflicto, Violencia Política y Conflicto en Colombia, el libro haya de pronto pasado a un nivel secundario y sea como redefinido de otra manera el marco de interpretación de los libros del estudio sobre la violencia. También es cierto que los estudios sobre la violencia en los años 50 tuvieron un auge, pero a partir de cierto momento, cuando comienza a crecer la nueva violencia, la que irrumpe a finales de los 70 y con más fuerza en los años 80, es probable que los intereses de los investigadores se hayan desplazado de la violencia de los 50 a la violencia contemporánea, cosa que ha tenido incluso el costo de que muchas veces se pierde la perspectiva histórica de saber de que a pesar de que hay discontinuidades evidentes entre los años 50 y la violencia contemporánea, ya no hay bipartidismo, ahora tenemos narcotráfico, en esa época no había guerrillas revolucionarias, ahora tenemos guerrillas revolucionarias, etc. A pesar de las discontinuidades, también se podría pensar en una serie de continuidades, pero pues ese desplazamiento y el interés exclusivo por la violencia actual ha dejado de lado la perspectiva histórica para entender la violencia. Bueno, eso sería pues lo que yo podría responder. ¿Ya es todo? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Quieres? Entonces, en base a lo que se nombra en este momento de la discontinuidad de la violencia de esa época con la de ahora y el desplazamiento, pues mi pregunta tenía que ver más o menos con esto. Si hay una manera de contextualizar la violencia de esta época en relación con la violencia de los años 90, pues como ya vemos, hay narcotráfico, masacres paramilitares, y si podríamos encontrar en la actualidad instrumentos que al igual que el Frente Nacional proyecten la violencia como un hecho que no se nombre, y en ese caso desviar responsabilidades o contener de alguna manera las reacciones violentas de las personas, como lo hacía el Frente Nacional en esa época. Sí, bueno, con respecto a la perspectiva histórica, sí, yo soy totalmente convencido de que hay que identificar las grandes discontinuidades que existen entre un periodo y otro, la de aquella época y la actual, pero también hay que tratar de reconstruir las continuidades. Es decir, es muy difícil que en un país, en un periodo de 60 años, se presenten dos fenómenos que sean significativamente distintos, ¿sí? Hasta Marx en el 18 Brumario vincula la revolución del 48 en Francia con lo que ocurrió a finales del siglo XVIII con la revolución francesa, vinculando un fenómeno con otro. Es muy complicado pues, pensar que aquí en Colombia lo actual no tenga que ver con lo sucedido en aquella época. El problema es cómo construir ese asunto. Por ese motivo mi interés en este momento, pensando en el tema de las continuidades, está en la reconstrucción de la memoria histórica de esa violencia al momento actual. Y bueno, y obviamente que hay una serie de continuidades que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, las continuidades que se pueden establecer en las formas de matar. En esa época se mataba con machete, ahora se mata con sierra eléctrica, pero uno puede encontrar ciertas similitudes en los crímenes. Hay también continuidades muy importantes en el sentido de que, por ejemplo, los grupos guerrilleros de los años 60 y 70 se instalaron en regiones que habían estado marcadas por la violencia de los años 50. Muchas de las trayectorias de vida de los personajes que se comprometen en la violencia en los años 60 y 70 están marcadas por una secuencia de una especie de genealogía de venganzas y traiciones que vienen desde los años 50, ¿sí? Entonces pone a ver gente, por ejemplo, Gavino en el ELN, que es alguien que sufrió violencia. Mucha gente se puede ver ahí. Bueno, en fin, se podían pensar muchas de esas continuidades. Bueno, es muy interesante de todas maneras ver que con la violencia contemporánea hoy en día estamos en un ambiente muy distinto al que había en la violencia de los años 50. Hoy en día estamos en un ambiente en el cual ya se está hablando de reparación de las víctimas, asignación de responsabilidades, construcción del sentido de lo que está ocurriendo. En aquella época, con el Frente Nacional, eso era impensable, pues la reparación de las víctimas que se hace muy precaria, la asignación de responsabilidades es prácticamente nula y la construcción del sentido de lo que ocurre pues
se hace pues por la vía de la transgresión a partir de la publicación de estos libros. Hoy en día estamos en un ambiente distinto, y no solamente en un ambiente nacional, porque aquí hay cosas que han cambiado. Pues la famosa Comisión de Memoria Histórica ya tiene publicados, si mal no estoy, 20 libros. Es un indicativo pues de un ambiente completamente distinto de otra época, cosa que es valiosísima lo que está haciendo la Comisión de Memoria Histórica. Pero también estamos en otro ambiente internacional, ¿sí? Ya no es el mismo de aquella época. Por consiguiente, hoy en día, digamos, un pacto de impunidad y de perdón y olvido hoy en día es mucho más difícil de poner en marcha de lo que era en aquel momento, afortunadamente, ¿sí? Uno se podría plantear la pregunta de hasta qué punto, si uno cree que hay una continuidad entre esas violencias y las violencias actuales, uno se podría plantear la pregunta hasta qué punto el hecho de que esa violencia de los años 50 haya terminado sin un juicio de responsabilidad para sus actores no fue precisamente uno de los motivos por los cuales la violencia en Colombia se reproduce pocos años después bajo otras modalidades. Es una pregunta difícil de resolver, pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias por la asistencia. Feliz año.